Bien, estimados estudiantes, vamos a ver el tema 2, que es tratamiento de las frutas y hortalizas para el procesamiento industrial. Al respecto hay que hacer notar que hay una serie de operaciones que se aplican a las frutas y hortalizas durante el procesamiento y que son comunes a todos los procesos. Entonces no vale la pena ver en cada proceso lo mismo. Entonces por eso vamos a tratar de ver esas operaciones comunes que sirven prácticamente para todos los procesos, principalmente en la etapa de preparación de las materias primas. En cuanto se refiere a la producción de materias primas, siempre debe existir una relación muy íntima, digamos, entre lo que significa la producción de materias primas y el procesamiento de las mismas. A veces pensamos de que, bueno, aprovechamos siempre excedentes de alguna materia prima para elaborar algún producto y no tomamos muy en cuenta el significado que tiene la calidad de las materias primas y cómo influye en la calidad del producto final. Entonces, por esta razón es importante a nivel industrial tener esta relación para acordar variedades, para acordar periodos de siembra, de cosecha, aplicación de agroquímicos, insecticidas, fungicidas, para programar justamente la producción de la planta procesadora y obviamente está insertado todo lo relacionado con la recepción de las materias primas. Entonces, sumamente importante el tener este tipo de relación para que el productor de materias primas, ¿no es cierto?, produzca la variedad adecuada y más idónea al proceso productivo en cuestión. Entonces, esto es sumamente importante y hay que destacarlo. Ahora bien, durante toda la fase de producción hay una serie de operaciones también que están involucradas dentro de esto, como es el caso de la recolección y el transporte de las materias primas. Entonces siempre hay que cuidar de que las materias primas lleguen a la planta procesadora en las mejores condiciones posibles y en el menor tiempo posible, es decir, entre la cosecha y el procesamiento. ¿No es cierto? Entonces hay que ponerse de acuerdo o sugerir por lo menos el medio, el sistema de transporte que se va a usar. Porque hay, ¿no es cierto?, las variedades de materias primas en este caso tienen diferentes características en cuanto principalmente a su resistencia. Entonces durante el transporte tenemos que minimizar el daño. Entonces, por eso es importante seleccionar y adecuar métodos que sean los más idóneos para transformar cada una de las materias primas, para transportar, recolectar y transportar a la planta. Una vez que hacemos eso, tenemos la etapa de recepción, que básicamente sirve para verificar la calidad de las materias primas que están recepcionando. Ya de la relación anterior entre productor y procesamiento, nacen las condiciones con las que debía cumplir la materia prima para elaborar determinado producto. Entonces, en consecuencia, aquí solamente hay que verificar si está cumpliendo con esas condiciones o no. Entonces, para eso recurrimos a las pruebas, ¿no es cierto? Normalmente incito algunas que nos sirven para determinar rápidamente la calidad de la materia prima. La inspección es importante, el análisis sensorial, ¿no es cierto?, para poder tener una idea más completa acerca de la calidad de las materias primas que están recepcionando. Después, sin duda, las materias primas siempre traen consigo contaminantes de diferente naturaleza. Pueden ser de origen vegetal, pueden ser de origen animal, de origen mineral, de origen químico, en fin. Una serie de contaminantes que normalmente están asociados, por ejemplo, a la cosecha, que es donde más se contaminan, digamos, las materias primas. Entonces es necesario separar, a veces por el transporte también se pueden llegar a contaminar, etcétera. Entonces es importante contar con materias primas que estén limpias, es decir,
hay que separar y eliminar los contaminantes y para ello hay diversos métodos. Normalmente en las frutas y hortalizas lo que más se aconseja o lo que más se usa más bien es la limpieza por vía húmeda, más concretamente el lavado con agua a la que se puede adicionar otros componentes que puedan ayudar en el tipo en el objetivo que es justamente liberar de contaminantes a las materias primas para su procesamiento. ¿No es cierto? En ese sentido, por ejemplo, el agua que se aplica, que se utiliza en el lavado, se lo puede aplicar de diferentes maneras. Se puede utilizar aspersores, se pueden utilizar chorros de agua, se pueden utilizar el agua como para la inmersión de las frutas y hortalizas a limpiar, etcétera. Entonces, hay varias opciones en este sentido. Después, la clasificación y la selección son importantes, indudablemente, para estandarizar la calidad del producto y estandarizar las condiciones de operación de las diferentes etapas del proceso. Es importante, por ejemplo, seleccionar o clasificar, si quieren, por tamaño, por el grado de madurez, por el estado, si están sanos o deteriorados, etc. Entonces, en ese ámbito es importante lo que significa la selección y clasificación. En todos los procesos industriales se selecciona y se clasifica las materias primas antes de procesarlas. ¿No es cierto? Justamente para esto. No podemos variar, por ejemplo, un tratamiento térmico va a depender por ahí del tamaño, ¿verdad? Entonces, si es tan heterogéneo el tamaño, entonces el tratamiento térmico que reciben las diferentes unidades de materias primas será diferente. Entonces, por eso es de que se debe clasificar para poder estandarizar todas esas condiciones de operación. Otra operación común es el pelado. El objetivo del pelado, ya sabemos que es separar y eliminar la cáscara, o sea, hay que desprender la cáscara de alguna manera para poderla separar y eliminar. Hay varias frutas, la mayoría, que no se procesan con cáscara y hay otras que sí, por ejemplo, el caso de las frutillas, ¿no es cierto? No tenemos que pelar para poder procesarlas. Entonces hay diferentes métodos de pelado. Por ejemplo, tenemos el pelado manual, que es imperfecto, es costoso, tiene desventajas y su aplicación simplemente se reduce al ámbito artesanal. En cambio, el pelado mecánico, que utiliza algunas máquinas o elementos, ¿no es cierto?, abrasivos para poder desprender o separar la cáscara, se aplica en casos muy específicos a algunas variedades de frutas y hortalizas. No para todas hay máquinas para pelar, ¿no es cierto? Entonces, las peladoras mecánicas existen para poder pelar algunas frutas y algunas hortalizas. Por ejemplo, el caso de las papas, ¿verdad? Una peladora de papas, sabemos que hay. Ahora, también tenemos la aplicación de métodos físicos que en algunos casos tienen aplicación industrial. Por ejemplo, el caso de los tomates, la utilización del vapor o el agua caliente, ¿no es cierto?, para desprender y separar la cáscara y eliminarla. Entonces, en procesos industriales como la industria, ¿no es cierto?, grande del tomate, que es toda la elaboración de pastas, de ketchups, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, se utiliza este método normalmente. Y en algunos casos también a nivel artesanal. Entonces utiliza básicamente en los métodos físicos, utilizamos el calor de diferente forma y bajo la aplicación de diferentes mecanismos, por conducción, convección, radiación. Entonces utilizamos, por ejemplo, el agua caliente, los baños en agua caliente, el tratamiento con vapor, el tratamiento con aceite caliente, el horneo, etcétera. Y después tenemos un método que tal vez es el que más podemos manejarlo, que es el más rápido, el que causa menos imperfecciones, menos pérdidas, es más barato, etcétera, que es el pelado químico. Ahora, indudablemente, no todas las frutas y hortalizas se pueden
se puede emplear el pelado químico como tal. En algunos casos no es posible por las características principalmente estructurales de las frutas y hortalizas. En el pelado químico, el método consiste en someter el producto por inmersión en una solución caliente de hidróxido de sodio, ¿no es cierto? La que por su acción abrasiva desagrega la cáscara, o sea, se separa la cáscara y se puede ya eliminar, normalmente por lavado. Ahora, este tratamiento es sin duda bien controlado, depende concretamente de 3 de 4 variables, ¿no es cierto?, que son la concentración de la solución de hidróxido de sodio, qué concentración vamos a utilizar, a qué temperatura va a estar la concentración y por qué tiempo vamos a someter al tratamiento. Obviamente después viene a la fase de neutralización, etcétera, etcétera, que ya son más... pero en sí el proceso de pelado está centrado en la concentración de la solución de la sosa cáustica, su temperatura y el tiempo de inmersión o tiempo de tratamiento del producto con la solución. ¿No es cierto? Ahora, estas variables normalmente lo que se hace, cómo establecer las 3 variables. Esto tiene un carácter experimental, o sea, no hay una receta para determinada fruta, cuánto de concentración debemos usar, qué tiempo de inmersión, qué temperatura de la solución, etc. Por el hecho de que las variedades, pues como su nombre indica, en sus características varían grandemente, entonces no se puede establecer, depende del grado de madurez, depende de la variedad, depende de una serie de factores que tienen que ver justamente con las características y propiedades de las frutas y hortalizas de cada variedad, que son diferentes, ¿verdad? Entonces, por esa razón, estas variables que implica el pelado químico hay que determinarlas experimentalmente. Ahora, hay algunas referencias en las cuales podemos un poco basarnos para poder arrancar en la parte experimental. Por ejemplo, decimos la concentración del hidróxido de sodio normalmente varía entre 1 a 3. Se aconseja siempre concentraciones bajas, porque obviamente las concentraciones altas pueden ser hasta peligrosas para el manejo, ¿verdad? Porque la solución caliente de hidróxido de sodio es bien abrasiva, entonces hasta para el cuidado humano de los que trabajan en las plantas peladoras, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se recomienda de 1 a 3. El tiempo de contacto también tiene que ser corto, porque básicamente nuestro objetivo es separar o desprender la cáscara para eliminarla, entonces un tratamiento superficial. Entonces el tiempo de inmersión debe ser lo más corto posible, ¿no es cierto? Y normalmente como referencia también manejamos el hecho de que entre 1 y 3 minutos máximo de tratamiento tendría que ser suficiente, porque si no ya tiempos más prolongados seguramente van a afectar ya las partes más internas de la fruta, se van a reblandecer los tejidos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y la temperatura, finalmente la temperatura de la solución, la vamos a recomendar en que asumamos la temperatura de ebullición de la solución, puesto que es más fácil de manejar, ¿verdad? Si necesitaríamos una temperatura diferente de la ebullición, tendríamos que manejar un sistema con un termostato para mantener la temperatura constante. En cambio, la ebullición, como es la temperatura de cambio de fase, entonces se mantiene constante prácticamente y no hay problema, ¿verdad? No porque le demos más calor va a hervir a mayor temperatura, siempre va a hervir a una temperatura constante, entonces no va a haber dificultad. Por esa razón es que se prefiere la temperatura de ebullición, aunque mientras la temperatura sea más alta, obviamente la acción abrasiva de la solución es mucho más efectiva, ¿verdad? Entonces esas son las recomendaciones acerca del pelado.
Bien, dentro de lo que significa el pelado también nos vamos a referir a las etapas que comprende este proceso de pelado químico. Normalmente, no normalmente, sino son 4 las etapas fundamentales en un proceso de pelado químico. La etapa de precalentamiento, la etapa de inmersión en la solución de hidróxido de sodio, la etapa de neutralización con el ácido cítrico, con una solución de ácido cítrico, y el lavado intenso. Entonces, estas 4 etapas son las necesarias para poder proceder con el pelado químico. Normalmente lo que hacemos es alimentar a la primera etapa, vale decir al precalentamiento, la fruta con cáscara, y ya bajo determinadas condiciones. Recuerden que ya lo hemos cosechado, lo hemos transportado, hemos recepcionado, hemos controlado su calidad, lo hemos clasificado, hemos limpiado, etcétera, ¿verdad? Entonces ya las frutas están adecuadamente preparadas para el pelado químico. Entonces la fruta ingresa a la primera etapa, que es la de precalentamiento. El precalentamiento se lo hace por inmersión en agua a temperatura de ebullición. Como su nombre indica, hay que precalentar. ¿Cuál es el objetivo de precalentar? El objetivo de precalentar es de que no baje mucho la temperatura de la solución. Recuerden que hemos establecido la temperatura de solución para el tratamiento como la de ebullición. Entonces, es lógico pensar que si nosotros introducimos la fruta fría o a una temperatura, qué sé yo, de alrededor de unos 15, entre 15 y 20 grados centígrados, entonces nos va a enfriar la solución y va a dejar de hervir. En cambio, si la fruta la precalentamos primero en un baño, un tiempo muy corto por inmersión en agua en ebullición, por ahí serán 1 a 2 minutos máximo, entonces inmediatamente de allí sacamos e introducimos a la etapa de inmersión en la solución de hidróxido de sodio. Entonces la temperatura no se va a bajar mucho, va a seguir ebulliendo la solución. Entonces la temperatura de tratamiento la vamos a mantener más o menos constante, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo del precalentamiento. Después, durante la inmersión, obviamente hay que ver que todas las frutas indudablemente se bañen con la solución, y hay que controlar y cronometrar el tiempo de pelado que ya está establecido de forma experimental, ¿no es cierto? Una vez que concluye el tiempo, inmediatamente pasamos a neutralizar la acción de la solución, de la acción abrasiva del hidróxido de sodio, con una solución. Si el hidróxido de sodio es básico, tenemos que neutralizar con un ácido. Entonces el ácido que más comúnmente se usa es el ácido cítrico, que es el ácido más barato, comercial, etc. Y disponible, más que todo. Entonces se neutraliza con una solución de ácido cítrico, más o menos equiparando la concentración del hidróxido de sodio para poderlo neutralizar, ¿no es cierto? Entonces se puede controlar a través del pH, en fin, hay una serie de métodos que podemos utilizar para poder establecer qué concentración debe tener la solución de neutralización o de ácido cítrico. La neutralización obviamente no requiere mucho tiempo, por ahí una inversión de 1 minuto en la solución de ácido cítrico es suficiente. Inmediatamente después ya se somete a un lavado intenso con agua abundante para poder eliminar prácticamente la cáscara que ya está desprendida, y poder lavar toda la superficie que ha quedado, por decirlo de alguna manera, impregnada todavía con estos componentes como el ácido cítrico y el hidróxido de sodio. Bien, una vez que hemos logrado pelar ya las frutas, inmediatamente se nos viene un problemita, ¿verdad? Que ustedes ya lo conocen, que es el partiamiento enzimático, por ejemplo. Obviamente que hay otras razones por las cuales vamos a hablar del tratamiento al que estamos haciendo referencia en esta diapositiva, que es el escaldado. El escaldado es un tratamiento térmico de corta duración y tiene varios propósitos, por supuesto.
Nosotros lo que mayormente nos interesa es la inactivación de las enzimas de la superficie. Recordarán que para que se produzca el pardeamiento enzimático había tres condiciones: la presencia del oxígeno, de las enzimas y de los compuestos fenólicos, ¿verdad? Entonces las enzimas lo estamos nosotros inactivando con el escaldado. Entonces, para prevenir el pardeamiento enzimático, pues este tratamiento es uno de los más aconsejables junto al de la sulfitación, que vamos a ver un poquito más adelante. Y hay otras razones, ¿no es cierto?, que obviamente por las que se puede escaldar las frutas y las hortalizas, por ejemplo, antes de elaborar encurtidos. Entonces reblandece los tejidos, elimina el acúmulo de gases intercelulares, y ayuda a fijar coloraciones, y hay otras benevolencias que nos brinda este tratamiento de escaldado. Por ahí a nosotros lo que más nos interesa es la inactivación, vuelvo a decir, enzimática, y por ahí la disminución de la carga microbiana de la superficie. El escaldado se realiza por dos métodos: por inmersión en agua caliente y la utilización de vapor de agua. Ahora, ambos tienen ventajas y desventajas, por supuesto. El agua, por ahí, cuando se usa agua caliente para el escaldado, el agua sabemos que es un solvente por excelencia, entonces disuelve todos los componentes de la superficie y obviamente los elimina, ¿no es cierto? Por ahí el tratamiento, el escaldado es mucho más corto que en el caso del uso del vapor. El vapor es un tratamiento un poco más prolongado y obviamente tiene también la ventaja de no eliminar sustancias solubles de la superficie, puesto que, ¿no es cierto?, es vapor solamente. Bien, y finalmente podemos hablar de la sulfitación. La sulfitación se puede usar en vez del escaldado o alternativamente cualquiera de estos métodos, ¿no es cierto?, dependiendo de las características y de lo que busquemos. A veces eso de reblandecer los tejidos, aquí en este caso ya no vamos a lograr. La sulfitación por ahí no fija el color, no elimina los gases intercelulares. Entonces ambos métodos, si bien inactivan enzimas, eliminan microorganismos, etcétera, de la superficie, ¿no es cierto?, algunas otras características que desarrollan en los productos no son tan comunes. Entonces, por eso decimos alternativa, dependiendo del caso, alternativamente se puede usar cualquiera de los dos métodos. Ahora, la sulfitación se la puede lograr por inmersión en soluciones sulfitadas y también, obviamente, el sometimiento o tratamiento con gas SO2. ¿No es cierto? Entonces, ambos métodos se consideran como sulfitación. Ahora, todos los sulfitos, bisulfitos, metabisulfitos, incluyendo el SO2, en solución acuosa forman el ácido sulfuroso, que en realidad es el elemento activo o es el componente activo, si quieren, antimicrobiano. Es el elemento también que inactiva los sistemas enzimáticos y obviamente como elimina microorganismos, su actividad es mucho más eficiente cuando los pH son más bajos porque hay menos carga microbiana, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Ahora, normalmente el gas SO2 se utiliza en las frutas que están destinadas a procesos de secado o deshidratación. ¿No es cierto? Porque no sería justo que los sometamos a un tratamiento por inmersión en una solución si estamos secando, entonces lo estamos mojando en realidad el producto. Entonces, por esa razón se aconseja utilizar SO2 gas para tratar las frutas y hortalizas destinadas a la deshidratación. Esto se lo hace
sometiendo el azufre básicamente a un proceso de combustión en cámaras especiales, y ese gas es conducido a cámaras de tratamiento donde se encuentran las frutas y hortalizas dispuestas ya para antes de su ingreso a los secadores. ¿No es cierto? Por lo demás, en los otros tipos de frutas se puede usar las soluciones. Por ejemplo, las verduras se pueden pulverizar con soluciones de sulfitos, neutros principalmente, o bisulfitos.